palabra el honorable representante Alfredo Molina. Gracias, presidente. Con el saludo especial a usted, a la mesa, a todos los colegas. También saludar al doctor Aurelio Iragorri, agradecerle igualmente la buena voluntad que ha mostrado desde la cartera agropecuaria y de su interacción efectiva con esta comisión. Agradecerle el espacio del día de hoy, precisamente porque en la sesión anterior quedó el tema pendiente y usted mismo hizo un planteamiento de regresar a la comisión. Eso para nosotros es muy importante. Yo creo que también ya habíamos hecho una generalidad en la anterior intervención. Yo simplemente quiero enterarlo que el tema de la discusión agropecuaria ha sido una discusión ya de 4 años con el actual gobierno, pero que ha sido para mí, en mi concepto individual, un problema estructural del Estado en general, y ese problema estructural también tiene que dar reconocimientos particulares a este gobierno, porque precisamente la inversión en el sector agropecuario es histórica. Si ustedes revisan más de 50 años, ningún otro gobierno hizo la inversión histórica que ha hecho este gobierno. Y precisamente ese es como el reto que tenemos de poder complementar el presupuesto, mantener elementos que permitan oxigenar el sector agropecuario, entendiendo que el sector agropecuario necesita dinero, unos recursos bien invertidos. Y quería simplemente retrotraer un debate de mayo 29 del año pasado, antes del paro, y quería mostrárselo, ministro, porque definitivamente cuando uno habla con usted y cuando lo escuché la semana pasada en su pragmatismo, pues hay un gran entusiasmo, hay una gran esperanza de los colombianos en relación a esa practicidad puesta a una cartera, porque a veces la tecnocracia también enreda. Y eso ha generado un gran problema. Y que me gustaría, Lucho, si su señoría me permiten y si me lo permite la comisión, doctor Crisanto, si usted se acuerda de lo siguiente. Y al viceministro. Voy a trasladarme a mayo 29 del año pasado, antes del paro. A todo el auditorio y a Colombia en general, en especial a Cundinamarca, el departamento que represento. Hemos venido, como lo decía el doctor Dusan, ya hace mucho rato, desde que soy congresista, disertando sobre estas temáticas. De hecho, un lujo tener hoy al ministro de la cartera en el marco de este debate, que es el proceso agropecuario. ¿Y por qué? Y digo un lujo precisamente por esa ausencia que ha estado las diferentes instancias de gobierno en torno a temas de esta comisión, aunque el ministro ha venido, y se lo resalto. Creo que es la primera o la segunda vez que vemos al presidente de la Federación de Cafeteros en esta comisión, y a otras personas que nunca representan lo que es el interés de un gobierno, que en mi concepto individual y en mi posición personal acompaño, que es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y voy a hacer una disertación rápida, y es la que siempre hago, precisamente recordándole a los colombianos que nosotros, cuando hemos apoyado al presidente Santos, apoyamos procesos y principios generales como el tema de la prosperidad. Y el tema de la prosperidad basada en elementos de seguridad, cohesión social, garantía a la inversión extranjera y local, pero una prosperidad basada luego en 5 pilares generales de desarrollo que le apuesta el presidente: infraestructura, 1, 2, vivienda, 3, minería, 4, tecnología, y 5, lo dejé de último, para mirar la pertinencia y la visión de un gobernante en torno a los temas de un país, y es el 5º proceso, es el agropecuario. Y esas 5 locomotoras no se nos pueden olvidar, porque teóricamente todos los que acompañamos al presidente Santos las debemos reiterar y las debemos fortalecer y las debemos acompañar. Pero en ese sentido también hay que hacer una reflexión, porque él también nos trazó una línea en su plan de desarrollo en materia de buen gobierno, en materia del fortalecimiento de las relaciones de coordinación, la elevación de la institucionalidad colombiana en torno a temas que le permitan a Colombia en esa institucionalidad responder a las necesidades que Colombia tiene para este país. Lo que es el sueño del presidente Santos de sacar adelante a Colombia. Y precisamente lo normal que uno escucha en un debate de estos es lo siguiente, y lo voy a hacer de manera rápida
para que se lo ahorren los técnicos que van a llegar hoy o que están en el debate desde el gobierno. Y digo que se lo ahorren porque es que el discurso es este, y eso lo he venido escuchando hace mucho rato, y el discurso ha sido lo siguiente: Colombia tiene 114 millones de hectáreas. En materia agrícola, el uso potencial, 21. La internet. Internet. .5 hectáreas, pero el uso actual es 4.9 millones. Internet. Internet. Bueno, el llamado era lo siguiente, que estamos en el tema agropecuario sobrediagnosticados, y simplemente quería retrotraer eso, doctor Aurelio, es porque en mayo 29 se le hacía la reflexión al ministro en ese momento, previo al ejercicio del paro, en el sentido que tenemos un gran potencial en Colombia real, subaprovechado muchas veces. Cuando usted mira la potencialidad agrícola del país, estamos hablando de 20 millones de hectáreas y hay 4 millones y algo sembrados, y eso es un tema que nos permite igualmente abrir una brecha muy particular en relación a ese ejercicio agropecuario que tenemos que fortalecer para generar riqueza en relación al tema agrícola. Y en materia pecuaria también estamos sobrediagnosticados en el sentido de que tenemos una sobreexplotación. Tenemos casi 35 millones de hectáreas para una potencialidad de 20 millones en una ganadería extensida, en muchas de las zonas donde no hay una técnica particular y en muchos de los lados donde igualmente no se ha permitido en un momento dado incorporar esa tecnología que va a permitir una mayor producción en menos ocupación. Y efectivamente también hacíamos el llamado en relación a los insumos, en relación al tema del uso de la tierra, en relación al tema de la formalización de los predios que usted nos presentaba y en relación a la calidad de vida de los campesinos. Y lo decía porque ahí está el tema específicamente, uno de los mayores retos, o sea, cómo mejorar esa calidad de vida de los campesinos. Porque precisamente el campesino es el que no tiene las vías, el que no tiene la infraestructura, pero si usted va y mira la vivienda, es la más deteriorada. Si usted mira a sus hijos, no tienen la oportunidad de llegar a un nivel superior, y en su gran mayoría no todos culminan el bachillerato, y eso es un gran problema en relación a la equidad efectiva. Y era un debate en relación también a diciéndole al ministro en ese momento: oye, ministro, acérquese más a los gremios, acérquese más al campo colombiano, salga mucho más, porque precisamente si el gobierno responde con una presencia constante, efectivamente tal vez el paro y los paros no se hubiesen suscitado, porque había allí una constancia que era una descoordinación institucional para el momento. Y falta de ponerle la cara el director de la cartera o el encargado de la cartera, que era el mismo ministro. Y la verdad, ese ha sido una preocupación generalizada. Vuelvo y reitero, con entusiasmo miro que hay una muy buena vocación suya de hacer conciliación comunitaria, que eso es muy importante, pero también de reconocer en la sociedad campesina el primer eslabón para poder trabajar bien en el campo colombiano. Por eso yo creo que las dinámicas prioritarias serían esa reforma integral, que nos toca traerla, la de reforma de desarrollo rural integral, que tiene que tener todas las aristas. Yo creo que no nos podemos quedar cortos allí, porque es un tema que viene, es un reto de hace 4 años y eso no evolucionó. Yo creo que hay que incorporarle inclusive muchas otras cosas, más la socialización entre todos para poder sacar una reforma, si se da, que sea una reforma bien. En ese sentido, la discusión sobre tierras tiene que estar en el primer nivel, porque cuando hicimos el debate de tierras, por ejemplo, productivas, sobre todo de la Orinoquía, aquí que hay el presidente de la Orinoquía, la vicepresidenta, el doctor Ales, siempre ese debate toca ponerlo a tono, porque precisamente allí hay que revisar la unidad agrícola familiar, si vamos a mantener 1.200 hectáreas, si es menos. Lo único que en reflexión general económica hacíamos en ese momento es que si un campesino hoy tiene que poner a producir 1.200 hectáreas y si el valor de la producción
es de aproximadamente 12 millones a 15 millones por hectárea, cualquiera que sea el proceso productivo. ¿Cuánto capital se requeriría para poder producir agropecuariamente en esas tierras o en una unidad agrícola familiar básica? Entonces, precisamente allí hay que hacer un debate efectivo, y tuvimos aquí un debate muy interesante con el doctor Wilson Arias en ese momento, y fue un debate con posturas distintas, pero fue un debate de mucha altura que invitaba a construir el proceso a través de una nueva dimensión de lo que es la propiedad de la tierra y la división de la tierra y la pertinencia, por ejemplo, de cadenas productivas asociadas integradas, donde el campesino pudiese tener la tierra en arriendo o en otros elementos, pero que le pudiera tener un excedente en materia de la cadena productiva en integración con otros cultivos. Igualmente tuvimos mucho que ver con el tema de los biocombustibles, porque allí hay un gran reto para el sector agropecuario y un gran reto de país, porque cuando miramos la integración con el Ministerio de Minas, pues los biocombustibles hoy, primero no hemos llegado al 10% en todo el país en relación al etanol, y por otro lado, en relación al biodiesel tampoco. Y precisamente si llegáramos y si subiéramos la mezcla, que es un reto que tienen todos los colombianos, primero mejoraríamos las condiciones ambientales en materia del tema del transporte colombiano. Nos pondríamos a tono con relación a otras sociedades como Brasil, que en Latinoamérica han puesto y han impuesto un modelo tecnológico en relación a la movilidad, sobre todo de fuentes fijas y móviles, en relación a la utilización de biocombustibles. Y esas mezclas pues son un reto para Colombia, es una revisión particular que tenemos que hacer, y sobre todo en nuestra comisión, para mirar cómo esa cadena integradora nos puede permitir mejoramientos ambientales, pero también mejoramientos en los ejercicios que tienen que ver con la producción agropecuaria efectiva. Generación de empleo, y vuelvo a le digo, en asociatividad, porque había una crítica allí, multinacionales poniendo el dinero, no necesariamente. Pueden ser inversionistas colombianos o también inversiones que vayan asociadas al dueño de la tierra, que es el mismo campesino. Y precisamente allí hay un debate muy amplio frente a temas de división de tierras y alternativas productivas en Colombia, entre ellos los biocombustibles. El otro tema fundamental es ordenamiento territorial versus el sector agropecuario. Allí hay un gran problema y lo tocaba el secretario de Agricultura del departamento. Hemos tenido por años una adversión, y eso está en el código de policía casi de todos los municipios, frente a los temas agropecuarios del país. Y mientras el sector industrial de manera general tiene sus áreas específicas, el sector agroindustrial no ha tenido una determinación particular. Y allí, por ejemplo, las plantas de beneficio animal, que ahí hay un gran problema, doctor Aurelio, porque en muchas de las zonas del país donde los municipios son categoría sexta, hay un gran problema en relación al sacrificio de los bovinos, y precisamente porque la tendencia fue a marcarle una norma que estaba por encima del condicionamiento técnico y económico de esos mismos municipios, y la mayoría de esas plantas de beneficio estaban en el urbano. Entonces ahí se le impuso un tema de condicionamiento negativo, y por otro lado no tenían los requisitos sanitarios, que eso era válido y había que arreglarlos, pero igual la decisión per se fue cerrar la mayoría, y en ese cierre también se afectó mucho la dinámica comercial de muchos pueblos que vivían comercialmente de esa dinámica semanal. Y efectivamente tampoco se volvió a ver ninguna pertinencia ni ninguna acción de Estado en relación a revisar esos temas de pequeña envergadura, con un agravante, que buscando sanitariamente mejorar las condiciones, muchos de los sacrificios se estaban haciendo y aún se siguen haciendo en casas, en potreros, y el tema sanitario pues es mucho más vulnerado en ese sentido. Y efectivamente ya hay que hacer una revisión, porque nunca se le volvió a poner el punto ni el ojo a esa problemática, y es una problemática vigente. Y efectivamente hay que tener allí, es una reflexión frente al tema de la pertinencia de los sectores y de los gremios frente a estas dinámicas, porque los gremios a veces también se aíslan un poco, no todos, pero algunos sí, frente a los temas de responsabilidad en relación a ese tipo de asuntos. Y efectivamente a lo que a uno le dicen en los municipios de manera general, yo no sé si a ustedes, colegas, les pasa esa queja constante, es que la cuota de degüello es una,
y efectivamente eso va a un fondo general, pero que efectivamente a veces no se retribuye absolutamente nada al municipio para poder fortalecer y dinamizar la economía local y también el sistema técnico de sacrificio en los municipios específicamente hablando, sin desconocer que hay que tener una tendencia regional, y en esa tendencia regional pues hay que pensar en un ejercicio de mayor envergadura, inclusive el tipo de exportación, pero también no podemos descuidar lo local, porque en lo local hay una dinámica sanitaria, hay una dinámica de comercio muy importante que se ha abandonado por el ejercicio de olvidar que hay una agroindustria que debe tener un reconocimiento y que debe tener también unos usos del suelo que permitan igualmente darle dinámica. Otros pueblos de Colombia, por ejemplo, que tienen en su ruralidad vocaciones pecuarias, pero que en sus usos del suelo no le permitieron a la agroindustria construir, por ejemplo, plantas de beneficio animal de pequeños animales. Y eso es un gran problema. Y precisamente yo lo toco por mi pueblo, Fusagasugá, quien represento, pero allí, por ejemplo, es una dinámica avícola muy alta, pero en el ordenamiento territorial, ante la ausencia de una modificación, por fortuna ya en este momento el alcalde y los concejales están haciendo un estudio técnico al respecto, y sé que la vocación en algún sector va a estar agropecuaria, pero es simplemente que a veces abandonamos el empleo y abandonamos esa dinámica, sacrificando muchos procesos que pueden generar riqueza a los territorios desde el sector agropecuario. Y hay que dinamizar, porque por ejemplo la planta de beneficio animal allá no se había podido construir por falta de un uso territorial exacto. Entonces yo creo que el ordenamiento territorial y el sector agropecuario es fundamental dinamizarlo, porque allí hay unos grandes problemas que resolver. Lo tocaba en la sesión anterior. Se están cerrando galpones de aves, de cerdos, de producciones pecuarias, precisamente porque en los usos del suelo se autorizaron construcciones incompatibles con lo de la actividad pecuaria. Entonces, en suelos rurales se utilizaron vocaciones, por ejemplo, de viviendas campestres, y esas viviendas están desplazando el proceso pecuario del país en relación al tema de la utilización del uso del suelo. Y castigando el empleo y castigando el PIB pecuario nacional y castigando unos inversionistas que han hecho unas inversiones muy altas en materia agropecuaria y que igualmente deben tener un reconocimiento mucho más de Estado en relación a su permanencia y su pertinencia. Es que yo hablaba de minería la semana pasada en relación a la legitimidad, y a esa legitimidad se ha perdido en muchos sectores de Colombia, precisamente porque, por ejemplo, en materia de aves o en materia de cerdos, por el olor, teóricamente se quiere castigar, pero el campo colombiano tiene que oler a eso, y hay que salir a la defensa de eso, porque si no salimos a la defensa de eso, terminamos entonces todos con perfumes importados buscando que nuestro campo huela a algo distinto a lo que debe oler, que es a la producción pecuaria y agrícola de este país, que de pronto no tiene un olor significativo, pero que sí tiene una significancia económica, una significancia social y una significancia muy importante para la generación del empleo en Colombia y sobre todo en la ruralidad, esa dinámica particular. Igualmente la coordinación institucional, lo decía tal vez en ese momento, porque es que la coordinación, y por fortuna usted está tomando ese toro en primera línea, porque es que no puede ir una entidad por un lado y la otra por el otro. O sea, yo creo que el ministerio como cartera de política es la principal generadora de línea, como se dice el cuento, y en esa generadora de línea todos deben estar en la línea productiva, porque ¿qué hace todavía instituciones aisladas del sector agropecuario tomando decisiones aisladas? Y eso no generó nunca un beneficio para el sector agropecuario, por el contrario, una descoordinación absoluta. Tan descoordinado estuvo muchas veces el sector agropecuario, sobre todo, por ejemplo, en el tema de entrega de tierras, inclusive los mismos baldíos, que muchas de esas entregas de tierras sacrificaron el sector ambiental. Entregaron humedales, y tengo la experiencia personal de tierras donde se entregaron zonas ambientalmente sostenibles, conservadas para un proceso agropecuario, cuando al campesino le tenemos que entregar es tierra productiva, no es entregar por entregar, sino es productiva. Para eso está el uso del suelo y te da la clasificación agrológica de las tierras, que tienen que dar una clasificación agropecuaria efectiva, es decir, clase 1 o 2, y por qué no darle una dinámica productiva de una vez para que el campesino no tenga que recibir en materia de la vocación de su tierra una vocación castigada de plano y castigando otros sectores
como el ambiental en muchos lados. También la inclusión y la coordinación con los gremios, que me parece fundamental. Yo creo que trabajar con ellos hace que tal vez ese comercio que en un momento dado está pensando el gobernador de Caldas en su plan de gobierno, se asegure mucho más. Uno habla a veces con la cadena productiva de las hortalizas y de todos los elementos que producen cultivos para los hipermercados en la zona solamente de Sabana, y a veces le dicen a uno que tienen deficiencia de producción. Y deficiencia de producción quiere decir que hay exceso de comercialización allí en materia de quién pueda ofertar esos productos. Y uno dice, no hay proceso productivo que en un momento dado supla esa demanda que en un momento dado está llegando a ese tipo de producción. Yo digo que la coordinación con los gremios y la inclusión con esos gremios nos va a permitir acciones muy directas y sobre todo que el ministro de la cartera se empodere de esa temática particular, sobre todo generando líneas que permitan igualmente que las cadenas de comercialización tengan una mayor tranquilidad y una garantía de los excesos, tener una exportación de una forma más amable, más pertinente y con menos riesgos en relación a lo que nos planteaba el secretario de Agricultura del departamento de Caldas. El tema de los insumos, que eso no va a dejar de ser, y ahí hay que hacer una revisión. Yo sé que usted, doctor Aurelio, lo está explorando. Me gustaría que explore todos los insumos, porque a veces nos quedamos solo en la urea, en el NPK, en el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que es usualmente para el mejoramiento de suelos. Me gustaría que explore todos los insumos, porque usted habla, por ejemplo, con APROVE, la Asociación de Productos Veterinarios de Colombia, donde han hecho una inversión infinitamente alta, donde por las exigencias de otras instituciones con el INVIMA llegamos a inocuidad de alta calidad en Colombia. Pero si usted va y mira con esos gremios, señor ministro, están teniendo expectativas y riesgos comerciales, precisamente por el contrabando y por algunas acciones adicionales que ha generado el Estado, olvidando, por ejemplo, la pertinencia de este tipo de gremios. Entonces me gustaría, por ejemplo, que se revisen todos los insumos, productos veterinarios para animales, productos químicos y agroquímicos para cultivos, y todos los elementos generales de la utilización de fertilizantes, que son dos elementos particulares y donde las cadenas productivas son diferentes y que a veces se abandona ese debate. Vuelvo a digo, la Asociación de Productos Veterinarios en Colombia tiene bastantes falencias en relación a los temas que el Estado le ha cargado, a pesar que ellos han hecho un esfuerzo significativo en relación a la inversión como industria, y es una de las mejores industrias de Latinoamérica, pero que tiene castigos en relación al Estado que no le está facilitando los procesos. En relación al reconocimiento al gobierno, yo también allí quiero hacer un debate público en relación a eso, es una pertinencia, y me gustaría a usted, doctor Aurelio, que con sus técnicos pudieran hacer un relacionamiento entre la política de Estado y la política regional y local agropecuaria. Porque el paro siempre se lo plantean al Estado nacional, y esa es una gran injusticia, porque efectivamente las dos políticas y las tres como los municipios deben estar coordinadas, integradas. Todas tienen plata, porque usted cuando me habla de la plata del sector agropecuario es la plata del gobierno nacional, pero todos los departamentos tienen plata, departamentalmente hablando, y cuando vienen los problemas se transfieren al gobierno nacional. Es como que de la cartera nacional se integren mucho más esas secretarías de departamento, que a veces terminan siendo muy paternalistas en el proceso agropecuario de las regiones. Y uno ve que se descuida el fondo agropecuario de las regiones, que es el fondo que le permite pensar el campo de una forma diferente. Y ese fondo es infraestructura agropecuaria efectiva, distritos de riego, infraestructura de riego, infraestructura de guardar agua, el tema de los reservorios, el tema de los embalses técnicos. Usted mismo lo decía, que ranchería es una piscina, y efectivamente, pero se necesita más técnica y más recursos para hacer infraestructura bien hecha, pero que permita producción agropecuaria a todo tiempo, a todo lugar. Porque si usted va a la ley del agua de manera genérica, está primero el consumo doméstico
colectivo y segundo el consumo doméstico individual. Y el tercero es el consumo agropecuario colectivo. Quiere decir que entonces Colombia tiene que pensar ordenadamente para garantizar agua potable a los colombianos, pero también en su segunda prioridad, agua para el proceso productivo. Porque lo que no nos puede pasar es que en un país donde hay mucha agua en excedente, nosotros no la podamos guardar y que tengamos producción a todo tiempo, a todo lugar. ¿Cómo es posible que en muchas de las zonas hoy, donde por falta de infraestructura técnica de guardar agua, estamos diciendo que hay que castigar el proceso agropecuario porque tenemos que garantizar el agua para otros usos? Y eso es un gran error técnico del Estado. Y allí creo yo que hace mucha falta que el presupuesto departamental de todos los departamentos de Colombia trabaje más en armonía con el presupuesto del gobierno nacional, porque no podríamos ser ruedas sueltas en los departamentos sin desconocer y sin declararme defensor de la descentralización, pero un defensor de la descentralización articulada, porque si no es así, terminamos como ruedas sueltas en cada departamento trabajando los temas agropecuarios y eso nos hace un daño a todos, porque mientras la cadena de producción nacional es una, de pronto la cadena de producción regional es otra y allí generamos unos desgastes infinitos y yo he visto mucho proceso de paternalismo en los temas agropecuarios regionales, entendiendo ese paternalismo como la entrega de mallas, como la entrega de pie de cría, sin ningún seguimiento, sin ninguna asistencia técnica, y eso se vuelve entonces el pan comer y no la actividad productiva que podría sacar al campesino adelante en trabajo de microempresa efectiva que debería ser el campo colombiano con el campesino a base. Finalmente, la investigación y todo lo que tiene que ver con infraestructura agropecuaria y la tecnología. Yo creo, doctor Aurelio, que en la nueva reforma de regalías, que ese debe ser un reto de todos, solo quedó para ciencia y tecnología. Lo preocupante es que la ciencia y tecnología no se delimitó en qué. Y el proceso agropecuario tiene que tener mucha investigación aplicada, y esa investigación aplicada no está al servicio del campesino productivo de manera efectiva. Entonces, ¿cómo hacer un porcentaje de todos los temas, tanto para lo ambiental, creo yo, el día de mañana en regalías, como para el tema de infraestructura, del tema agropecuario en ciencia y tecnología? Yo creo que el ICA y Corpoica deben especializarse mucho más, pero producir investigaciones para algo aplicado, no tanto investigaciones que queden en un anaquel y que no genere ninguna articulación en la practicidad del proceso productivo. Entonces usted mira el campesino en Colombia sin asistencia técnica, pero a veces encuentra usted estudios técnicos casi que pueden ser premio Nobel en los anaqueles de los elementos investigativos, de las instituciones investigativas. Y entonces, ¿cómo integrar investigación con producción? Que es el ejercicio. ¿Y cómo integrar investigación, producción y asistencia técnica? Que es lo que al final el campesino necesita. Y allí juega un papel muy importante la Universidad de Colombia igualmente. Cualquier universidad, tanto privada como pública, que tenga vocación agropecuaria. ¿Cómo articular esa investigación al proceso productivo del campo efectivo? Para no estar haciendo repetitivamente acciones que no dinamicen el sector productivo agropecuario efectivo. Y eso es un gran problema que tiene hoy el Estado colombiano. Y finalmente, el reto que tenemos, doctor Aurelio, cómo mantener los campesinos en lo rural y a sus familias y a sus hijos. Porque la verdad, mucha gente por falta de condiciones sociales no quiere estar en el campo. ¿Cómo hacer el campo más habitable, más vivible amablemente, pero también más que la gente quiera estar allá? Porque mucha gente no quiere estar allá. Y efectivamente ahí el tema de todos los programas de posconflicto y todos los programas de gobierno en materia educativa tienen en algún momento que entregarle al campesino las prioridades. Por ejemplo, el tema de las universidades, tienen que premiar al campesino, las universidades públicas, y cómo generar mayor vocación en las carreras agropecuarias, que son los que van a mantener la sostenibilidad del campo en materia técnica, cómo que la gente estudie más carreras agropecuarias. Necesitamos generar esos estímulos al final, y eso no es un tema del Ministerio de Educación, ese es un tema agropecuario, eso es un tema que tiene que nacer de la cartera agropecuaria. Presidente, muchas gracias, y a usted reiterar, ministro, el abrazo y esperar que todo lo que usted planteó en su practicidad se dé
porque ese es el optimismo que todos tenemos hoy en Colombia, que el campo lo que hay que abordarlo es de manera gerencial y de manera práctica, porque yo creo que la tecnocracia de la cual hago parte a veces también le hace mucho daño cuando no es una tecnocracia práctica al servicio del campesino colombiano. Gracias.